Karl Marx rige para la unidad de la teoría que desarrolló junto con Friedrich Engels, el socialismo científico, como para la importancia de Marx y su obra en cada rincón de nuestro planeta y en la vida de la humanidad. Es cierto que Marx fue un hijo del pueblo alemán, y sus herederos en tierra alemana se enorgullecen de ello. Pero desde el momento en que nació, el marxismo fue, y sigue siendo, universal e internacional, y ello en más de un sentido. El descubrimiento de Marx y Engels, de que la clase obrera es la que abre las picadas de la nueva sociedad, condujo de manera muy natural al grito de combate: trabajadores del mundo, uníos. Los intereses y los objetivos comunes de la clase obrera exigen inevitablemente la acción común y la solidaridad internacional. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, sobre el Mosela. Su padre, Heinrich Marx, después de una juventud de dificultades y privaciones, se abrió paso hasta lograr el título de abogado. Había pasado de la fe judía a la protestante. Como Justizrat, título honorario de los abogados, y jefe electo de la Organización de Abogados de Treveris, gozaba de gran prestigio entre sus conciudadanos. La familia Marx no conoció apremios económicos. Heinrich Marx pudo garantizar a su amada esposa Henriette y a sus hijos una existencia cómoda. Ello no siempre resultó fácil, ya que Henriette dio a luz 4 hijos y 5 hijas entre 1815 y 1826. Carlos fue el tercer hijo. El segundo fue Sophie, 2 años mayor. El primer hijo de la familia, Moritz David, murió en 1819. De tal modo, Carlos era el hijo mayor. Sus padres lo querían profundamente. Se graduó en septiembre de 1837, cuando apenas contaba 17 años. En sus observaciones sobre sus exámenes finales, la Real Comisión Examinadora decía: tiene dotes, y muestra una muy elogiable contracción al trabajo en idiomas antiguos, en alemán e historia, una elogiable capacidad para las matemáticas, y una muy escasa aplicación para el francés. La comisión le otorgaba el título de graduación en la esperanza de que satisfaga las favorables expectativas que sus dotes justifican. Se dedicó a sus estudios con energía. Quería seguir 9 cursos, casi todos vinculados con problemas legales, pero también con la historia de la literatura, el arte y la cultura. Ello hizo que su padre le escribiese: 9 cursos catedráticos me parecen demasiados, y no me gustaría que emprendieses más de lo que el espíritu y la carne pueden soportar. Pero si no encuentras dificultades, tanto mejor. El campo del conocimiento es infinito, y el tiempo es breve. Marx no tropezó con dificultades. Pero pronto advirtió que la mayor parte de las cátedras no lo satisfacían. Redujo el número de aquellas a las cuales concurría, y comenzó a estudiar por su cuenta, en consonancia con un plan personal que más tarde, en Berlín, se convirtió en su método básico de estudio. De la amistad y comprensión entre Carlos Marx y Jenny von Westphalen había nacido un profundo amor recíproco. Jenny no solo poseía una extraordinaria belleza, sino también un espíritu y carácter poco comunes. En las últimas semanas del verano de 1836, que el joven Carlos, de 18 años, pasó en casa de sus padres, la cortejó y ella se convirtió en su novia, en secreto. Cuando el joven Marx llegó a Berlín, Kant y Fichte habían muerto hacía tiempo, y Hegel tampoco vivía ya. Pero sus ideas, y sobre todo el hegelianismo, predominaban entre los intelectuales alemanes. Carlos Marx ingresó en la Facultad de Derecho el 22 de octubre de 1836. Muy pronto sus estudios técnicos de derecho dejaron paso, cada vez más, a una preocupación por la filosofía. Tenía que estudiar jurisprudencia, pero ante todo sentía ansias por dedicarme a la filosofía. Marx llegó muy pronto a la conclusión de que el mérito literario de sus experimentos poéticos era limitado, que ante todo eran para él un proceso de conocimiento de sí mismo. En poesía, escribía a su padre, uno tiene el deseo de levantar un monumento a la vida ya vivida, para que vuelva a conquistar en el sentimiento el lugar que perdió en la acción. Aunque al principio se oponía a la filosofía hegeliana, se convirtió en discípulo de Hegel. A los 19 años, el joven estudiante ya había descubierto la esencia de la filosofía del maestro: me apegué cada vez más estrechamente a la filosofía mundial contemporánea. En su concepción,
la filosofía de Hegel no solo era idealista, sino también conservadora, y ello a pesar de que su método dialéctico era revolucionario. Carlos Marx, el estudiante, fue absorbido por ese club de los jóvenes hegelianos de Berlín. Pronto se contó entre los miembros que ejercían la más fuerte influencia intelectual, a despecho de su juventud. Heinrich Marx murió el 10 de mayo de 1838, a los 61 años de edad apenas, luego de una prolongada enfermedad. Carlos Marx había abrigado cálidos sentimientos hacia su padre, a quien siempre pudo confiar sus problemas e inquietudes. Hasta el final de su vida llevó consigo una foto de él. El 15 de abril de 1841 Marx recibió su doctorado, sin nuevos exámenes. Cuando regresó a Treveris desde Berlín, a mediados de abril, lo acompañaron los mejores deseos de sus camaradas de armas del Dr. Club. Esperaban de él grandes cosas, y lo respaldaron en su intención de conseguir un puesto de catedrático en Bonn. Desde la primavera de 1842 en adelante, Marx ejerció una influencia más fuerte aún sobre los directores del periódico, por medio de sus artículos, cartas y consejos verbales. Su objetivo consistía en unir en forma cada vez más estrecha la filosofía a la realidad política. El artículo de Marx contra la censura sería víctima de la censura misma. Pero si bien Ruge no pudo publicarlo en Alemania, lo incluyó en una colección de ensayos editados en Suiza, en 1843. A principios de 1843 los asuntos sociales comenzaron a preocuparle cuando, en una serie de artículos, investigó la situación de los campesinos del distrito del Mosela. Los campesinos de la región, dueños de pequeños viñedos, pasaban por terribles apremios. El 17 de marzo de 1843 Karl Marx deja su puesto como director del periódico debido a una censura que le hizo el gobierno. El 19 de junio de 1943 se casaron Karl Marx y Jenny von Westphalen. Karl y Jenny Marx llegarán a París, desde Kreuznach, a finales de octubre de 1843. Para la primavera de 1848 había desarrollado un manuscrito de Anchos Horizontes, que sin embargo quedó inconcluso. Solo un siglo más tarde fue publicado por el Instituto Marx-Engels-Lenin del Comité Central del Partido Comunista Soviético, en 1932, con el título de Manuscritos Económico-Filosóficos. Describía el trabajo como la esencia del hombre, todo aquello gracias a lo cual el hombre se convierte en tal. La Liga de los Justos no solo fue la primera organización proletaria alemana que conoció Marx. El 1 de mayo de 1844 Jenny dio a luz su primer hijo, una saludable niña. De acuerdo con el deseo del padre, la pequeña recibió el nombre de su amada Jenny. Marx acababa de comenzar a escribir La Sagrada Familia, cuando Federico Engels llegó a París a finales de agosto de 1844, para dar mayor claridad a ello, Engels escribió su parte de La Sagrada Familia, cuando todavía se encontraba en París. Esa fue la primera colaboración de ambos. El libro se publicó en febrero de 1845. Desterrado por el reaccionario gobierno prusiano y sus amigos de Francia, Marx llegó a Bruselas a comienzos de febrero de 1845. La esencia de la lucha de clases en la sociedad moderna, y ante todo el papel del proletariado, también fueron elaborados entonces en forma más amplia que en los anales franco-alemanes o en la Sagrada Familia. Cuando Marx y Engels escribieron la ideología alemana, tenían plena conciencia de que entre los obreros todavía faltaba un conocimiento de su misión histórica, casi sin excepciones. Cuando los dos amigos terminaron el trabajo de la ideología alemana, en mayo de 1846, habían elaborado, desde el punto de vista filosófico, las bases esenciales del comunismo científico. El manifiesto del Partido Comunista era el primer documento programático del comunismo científico. Marx y Engels formulaban en él, en lenguaje maestro, todo lo que habían absorbido en materia de conocimientos científicos y experiencias prácticas entre 1843 y 1848, incluidas las experiencias de toda la clase obrera. Presentaban en el manifiesto una exposición sistemática, comprimida, de los fundamentos de su teoría, el materialismo dialéctico, la economía política, las enseñanzas de la lucha de clases y el socialismo científico. Marx y Engels enseñaban que el primer paso en la revolución, por la clase obrera,
consiste en elevar al proletariado a la posición de clase dominante, lo cual significaba la conquista del poder político. De tal manera, Marx y Engels ofrecían a la clase obrera alemana las líneas orientadoras para las inminentes luchas revolucionarias. En todo momento entendieron la revolución alemana como parte del movimiento revolucionario general europeo. Abrigaban en esa época la esperanza de que estallara en Inglaterra una revolución de carácter proletario, y de que una oleada revolucionaria en Francia llevara de pronto al dominio de la clase obrera y de la clase media. A finales de febrero de 1848, cuando los primeros ejemplares del manifiesto del Partido Comunista comenzaban a salir de las prensas, la noticia del estallido de la revolución en París llegó a oídos de Marx, en Bruselas, y de los dirigentes de la Liga Comunista en Londres. Friedrich Lessner, uno de los precursores del movimiento obrero alemán, escribió, una década más tarde, acerca de ese día inolvidable: no puedo describir el enorme impacto que ese informe ejerció sobre nosotros. Se apoderó de nosotros un frenesí de entusiasmo. Solo un sentimiento, un único pensamiento nos henchía: dedicar la vida y las posesiones a la emancipación de la humanidad. El 3 de marzo, precisamente el día en que llegó la invitación de París, Marx recibió una orden de la policía belga, a última hora de la tarde, en el sentido de que debía abandonar el país en un plazo de 24 horas. A finales de marzo, Marx y Engels se dedicaron a la tarea de redactar ese programa, las reivindicaciones del Partido Comunista de Alemania. Lo basaron en las proposiciones estratégicas y tácticas que ya habían presentado ante los comunistas alemanes en el último capítulo del Manifiesto Comunista. Ocurrió lo que Marx había predicho en Neue Rheinische Zeitung: después de la batalla de junio en París, la reacción de toda Europa presintió que volvía a existir un cambio favorable en el ambiente, en especial en Prusia. Fortalecida por la traición de la burguesía, comenzó a desprenderse inclusive de sus aliados temporarios, la burguesía, y a reimplantar las condiciones que habían existido en Alemania antes de los sucesos de marzo. El 6 de julio de 1848 Marx fue citado para comparecer ante el juez investigador. En la primavera de 1863 Marx dio la bienvenida a la separación política y orgánica de los obreros respecto de la burguesía. La terminación de su obra principal, Das Kapital, en la cual había vuelto a trabajar con intensidad desde mediados de 1861, y con la cual pensaba continuar la crítica de la economía política, publicada en 1859. El 30 de noviembre de 1863 Marx perdió a su madre. En marzo de 1867 terminó su esbozo final del primer volumen de El Capital. Planeaba otros 2 volúmenes. Toda la familia celebró la terminación del libro junto con Engels. El 14 de septiembre de 1867 apareció el primer volumen de El Capital en Hamburgo, y en una edición de 1000 ejemplares. En 1844 el joven Marx había escrito que el hombre es la más alta criatura para el hombre, y por lo tanto es necesario eliminar todas las condiciones, en que el hombre es una criatura rebajada, esclavizada, abandonada, desdeñada. Agobiado por la ansiedad y el insomnio, Marx contrajo una grave pulmonía en el otoño de 1881. Jenny murió el 2 de diciembre de 1881.
fue el golpe más duro que jamás tuvo que soportar Marx. Los médicos, preocupados por su debilitamiento, no le permitieron participar de los servicios fúnebres que se llevaron a cabo en el cementerio de Highgate. Karl Marx no pudo superar la muerte de su esposa. El Moor también ha muerto, dijo Engels. Un estado bronquial, al cual se agregó muy pronto una inflamación de la laringe, lo obligó a guardar cama. En febrero se le formó un absceso pulmonar. El 17 de marzo de 1883, Carlos Marx fue llevado a su reposo al lado de su mujer, en el cementerio de Highgate. Tal como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, así Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, dijo Engels.